Imagina que tu vida corre peligro, solo por leer un libro. Esta es la historia de una joven musulmana que estuvo a punto de ser ejecutada, por leer la Biblia. Pero lo que ocurrió después cambió su destino para siempre. Bienvenidos a Mensajes del Cielo, el canal donde los milagros y los testimonios reales nos recuerdan que Dios siempre está presente. Si quieres descubrir cómo la fe puede mover montañas, quédate hasta el final, y no olvides suscribirte y dejar tu like, porque cada historia merece ser compartida. La joven creció en un entorno donde la fe no era solo parte de la vida, sino la base de cada decisión, cada palabra y cada acción. Su familia y su comunidad seguían con rigor una tradición que no permitía cuestionamientos. Cualquier desviación era considerada una amenaza. Desde pequeña, aprendió que la obediencia y la sumisión a las reglas religiosas eran obligatorias, y que la curiosidad espiritual podía ser peligrosa. Pero dentro de ella, algo comenzaba a despertar. A pesar de la estricta vigilancia de su familia y de los líderes de su comunidad, sentía una inquietud que no podía ignorar, un deseo profundo de conocer la verdad, de descubrir algo más allá de las enseñanzas que había recibido. Cada palabra que escuchaba sobre Dios y la fe despertaba preguntas que no podía callar. Leer la Biblia era, en ese contexto, un acto de riesgo extremo. No era solo un libro, para quienes la rodeaban, representaba una amenaza directa a la autoridad y a la tradición que mantenía a la comunidad unida. La sola idea de hojear esas páginas era suficiente para atraer la sospecha, la condena e incluso la muerte. Sin embargo, ella no podía resistir el impulso de abrirlo, de descubrir por sí misma lo que muchos llamaban prohibido. Cada noche, escondida en su habitación, la joven leía en secreto, consciente de que un solo descuido podía costarle la vida. Su corazón latía con fuerza cada vez que alguien se acercaba, cada vez que un sonido en la casa amenazaba con delatarla. El riesgo era enorme, pero algo en su interior le decía que debía continuar, que había algo en esas palabras que valía más que cualquier miedo. Era un conflicto silencioso, interno y externo. Por un lado, la obligación de obedecer las estrictas normas de su cultura, por otro, el llamado de algo más grande que su propia comprensión. Nunca imaginó que ese pequeño acto de curiosidad y fe la pondría al borde de la muerte, ni que, en medio de esa oscuridad, algo milagroso estaba a punto de suceder. Una tarde, mientras buscaba entre los pocos libros que podía tocar sin despertar sospechas, la joven encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Era un libro distinto, de tapa sencilla pero con un aura que parecía irradiar paz y misterio a la vez, la Biblia. No sabía de dónde había salido exactamente, ni quién la había dejado allí, pero algo en su interior le decía que debía tomarlo. Sus manos temblaban al sostenerlo. Cada página parecía susurrarle secretos que jamás había escuchado. Al principio, la joven dudó. Su mente le recordaba constantemente el peligro. Leer ese libro podía significar la condena, la desaprobación de su familia y, en el peor de los casos, la muerte. Pero la curiosidad y la necesidad de entender lo que sentía en su corazón eran más fuertes que el miedo. Se escondió en su habitación, donde la luz apenas entraba, y abrió la primera página. Desde ese instante, sintió como si el tiempo se detuviera. Cada palabra, cada frase, le hablaba directamente al alma, tocando rincones de su corazón que ella misma desconocía. Con cada capítulo que leía, su corazón se llenaba de emociones que nunca antes había experimentado: asombro, paz, y a veces incluso lágrimas de confusión y gratitud. Nunca había sentido algo tan real, tan profundo. Era como si alguien estuviera hablándole directamente, explicándole cosas que había sentido sin poder nombrarlas, revelándole un amor que nunca había conocido. La joven comenzó a comprender que esas palabras no eran solo letras impresas en papel, eran un camino hacia algo más grande, hacia la verdad que había estado buscando sin saberlo. Pero la vulnerabilidad de su situación no la abandonaba. Cada sonido fuera de su habitación, cada paso en el pasillo, hacía que su corazón latiera con fuerza, recordándole que cualquier descuido podía ser fatal. La Biblia se convirtió en su refugio secreto, un lugar donde podía encontrar consuelo y fuerza, aunque supiera que estaba rompiendo las reglas más estrictas de su familia y comunidad. A cada lectura, la mezcla de miedo y esperanza crecía dentro de ella, miedo a ser descubierta, pero esperanza de encontrar a Dios, de sentir su presencia, de entender un propósito que trascendía todo lo que conocía. Poco a poco, la lectura se volvió un ritual diario. Cada vez que abría la Biblia, sentía que su corazón se expandía, que su alma se despertaba, y que algo invisible la acompañaba y la protegía. Comprendió que lo que estaba experimentando era más grande que cualquier amenaza externa,
había descubierto una luz en medio de la oscuridad, una verdad que le daba valor para seguir, a pesar del riesgo que corría. La joven, con miedo y fe a la vez, empezó a aprender que el amor de Dios podía tocar incluso los corazones más temerosos, que la verdad tiene un poder que ninguna amenaza puede apagar, y que, aunque nadie más lo entendiera, ella había encontrado un tesoro que cambiaría su vida para siempre. Cada noche, al cerrar la Biblia, un susurro de esperanza y confianza llenaba su corazón. Sabía que algo extraordinario estaba ocurriendo, algo que pronto la pondría frente a una prueba que pondría a prueba no solo su valentía, sino su fe, hasta límites que jamás habría imaginado. A medida que pasaban los días, la joven se daba cuenta de que su secreto era cada vez más difícil de mantener. La Biblia se había convertido en su refugio, pero también en su mayor peligro. Cada sonido en la casa, cada paso en el pasillo, le recordaba que estaba jugando con su vida. La tensión se acumulaba como un peso invisible que le oprimía el pecho. Sabía que un solo descuido podía significar el fin de todo, que la curiosidad y la fe que la mantenían viva espiritualmente podían volverse su condena. Una tarde, mientras leía en su habitación, escuchó la puerta entreabierta y el leve crujido de pasos en el suelo. Su corazón dio un salto. No era un juego, la amenaza era real. Su hermano mayor, un hombre rígido en su fe, había comenzado a sospechar algo. Las miradas furtivas, los comentarios velados sobre su comportamiento extraño, habían ido construyendo un muro de tensión que ahora la rodeaba por completo. La joven se quedó inmóvil, con la Biblia escondida bajo su ropa, mientras la voz de su hermano resonaba con preguntas que no podía responder sin delatarse. Cada palabra que escuchaba la llenaba de miedo. No era solo una regañina, era un aviso silencioso de que su vida podía estar en peligro. Pero el mayor riesgo no venía solo de su familia. Los líderes religiosos de su comunidad eran estrictos y vigilantes. La menor sospecha de desviación podía llevar a consecuencias extremas. En su mente, veía con claridad las historias de aquellos que habían sido castigados por curiosidades similares. La amenaza de ejecución no era una exageración. En esa cultura, la obediencia ciega se mantenía con mano dura, y cualquier acto que cuestionara la autoridad religiosa podía costarle la vida. La joven comprendió que estaba jugando con fuerzas que no podía controlar y que su secreto ya no era solo un acto de fe, era un desafío silencioso a un sistema que no perdonaba. Cada noche, mientras se escondía bajo las mantas, podía escuchar la tensión que flotaba en la casa, el susurro de pasos en los corredores, los murmullos de advertencia que la mantenían en constante alerta. Su corazón latía con fuerza, un recordatorio de que la muerte podía estar a la vuelta de la esquina. Pero, a pesar del miedo, una pequeña chispa de esperanza permanecía dentro de ella, la sensación de que alguien invisible la estaba protegiendo, guiando sus pensamientos y fortaleciendo su fe, aunque no pudiera verlo ni tocarlo. El riesgo se volvió tangible un día cuando su hermano, al entrar inesperadamente en su habitación, vio algo fuera de lugar, una página doblada, un destello de letras que delataban el secreto que ella había guardado con tanto cuidado. El miedo se apoderó de ella como un frío intenso. Sabía que su vida estaba ahora colgando de un hilo, y que cualquier movimiento en falso podría desencadenar consecuencias irreversibles. La tensión se volvió insoportable, la amenaza de ejecución, que hasta entonces había sido una posibilidad lejana en su imaginación, se transformó en una presencia constante y aterradora, como un enemigo silencioso que acechaba en cada sombra de la casa. En esos momentos de desesperación, su fe se convirtió en su único refugio. Mientras el peligro se acercaba, mientras la mirada de su hermano y la autoridad de los líderes religiosos amenazaban con aplastarla, ella sintió que había algo más grande sosteniéndola, algo que le daba fuerza para enfrentar la prueba más aterradora de su vida. Cada instante, cada respiración contenida, era un recordatorio de que la línea entre la vida y la muerte podía borrarse en cualquier segundo, y que la verdadera fe no se mide en tranquilidad, sino en la manera en que resiste incluso ante la amenaza más cercana y real. En medio del miedo que la asfixiaba y del silencio pesado de la noche, la joven cerró los ojos y por primera vez permitió que su corazón hablara con libertad. Todo a su alrededor parecía amenazarla, la mirada vigilante de su familia, la sombra de los líderes religiosos, y la certeza de que un solo error podía costarle la vida. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, surgió un impulso más fuerte que el miedo, la necesidad de conectarse con Dios, de buscar ayuda más allá de lo humano. Con un temblor en sus manos y un nudo en la garganta, comenzó a orar. No era una oración formal, ni recitada, sino un diálogo íntimo y urgente con aquel que, aunque invisible, sentía que la escuchaba. Sus palabras eran simples, pero llenas de sinceridad.
Pedía protección, fuerza y valor, rogaba por la salvación de su vida, y pedía comprensión para lo que estaba haciendo. Cada frase salía de su corazón, atravesando la angustia y la incertidumbre, buscando la presencia de alguien más grande que cualquier peligro humano. Dios, si estás ahí, protégeme, enséñame el camino, ayúdame a sobrevivir a esta prueba, susurraba entre sollozos. Mientras oraba, algo comenzó a cambiar dentro de ella. La tensión que le oprimía el pecho comenzó a aliviarse, como si una mano invisible la tocara y le recordara que no estaba sola. La joven sintió un calor, un consuelo profundo que llenaba cada rincón de su alma. Fue en ese momento, en medio del miedo más absoluto, cuando comprendió que la fe no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de confiar incluso cuando todo parece perdido. Esa confianza no la hacía invulnerable, pero le daba una fortaleza que no dependía de su propia fuerza. Algo mayor la sostenía, algo capaz de mover lo imposible. Cada noche se repetía el mismo ritual. Antes de dormir, antes de enfrentar cualquier momento de riesgo, se arrodillaba, cerraba los ojos y entregaba su vida en manos de Dios. Su oración se convirtió en un acto de coraje y de esperanza, un refugio secreto que la protegía del miedo constante. Poco a poco, su corazón comenzó a llenarse de paz, aunque la amenaza de muerte permaneciera cercana. Comprendió que no podía controlar a quienes la rodeaban, ni las decisiones de su familia o los líderes religiosos, pero sí podía sostener su alma en algo que ninguna amenaza podía tocar: la promesa de Dios, la certeza de que su vida estaba en sus manos. Incluso cuando sentía que el mundo se cerraba a su alrededor, cuando los pasos en el pasillo la hacían contener la respiración y cada sombra parecía acercarse con intención de hacerle daño, su oración se convirtió en un escudo invisible. Confío en ti, Dios, confío en que no me abandonarás, repetía en su mente una y otra vez, como un mantra que calmaba la tormenta interior. Era un acto de fe puro, su corazón latía con miedo, sí, pero también con la certeza de que su vida no estaba determinada únicamente por manos humanas, sino por un poder más grande, capaz de obrar milagros donde todo parecía perdido. La joven descubrió entonces que la verdadera fuerza no está en escapar del peligro, ni en ocultarse del mundo, sino en permitir que la fe guíe incluso los momentos más oscuros. Cada oración, cada suspiro, cada palabra llena de esperanza, se convirtió en un puente invisible entre su vida y el milagro que estaba a punto de ocurrir. Aquel acto de entrega total, en medio del miedo más absoluto, sería el primer paso hacia algo que cambiaría su destino para siempre. La noche en que todo parecía perdido, cuando el miedo había alcanzado su punto más alto y la joven sentía que cada sombra podía ser su última, ocurrió algo que desafió toda lógica humana. Mientras se arrodillaba en su habitación, temblando, con el corazón acelerado por la amenaza constante de su familia y los líderes de su comunidad, una sensación inexplicable la invadió, una calma profunda, más fuerte que cualquier temor, más real que cualquier peligro que la rodeaba. Era como si una presencia invisible se hubiera acercado, como si alguien la abrazara sin que pudiera verlo, y su corazón, hasta ese momento aterrorizado, comenzó a latir con esperanza. Al día siguiente, la situación cambió de manera inesperada. Su familia, que hasta entonces había estado vigilándola con una dureza implacable, comenzó a mostrar signos de duda y confusión ante sus acusaciones. Lo que antes era ira y condena, de repente se transformó en vacilación, en palabras más suaves y miradas menos duras. Incluso los líderes religiosos, que parecían inquebrantables en su autoridad, fueron incapaces de sostener la presión de lo que estaba ocurriendo. Nadie podía explicar cómo, en medio de la tensión más intensa, la joven se mantenía protegida, segura, como si una fuerza invisible estuviera interviniendo directamente en su vida. Lo que ocurrió ese día no fue simplemente un cambio de actitud, fue un milagro que desafió toda explicación. Una conversación inesperada, un encuentro fortuito, pequeños detalles que parecían casuales, comenzaron a alinearse de manera perfecta para protegerla. La joven, con el corazón lleno de asombro, comprendió que no era coincidencia, algo divino estaba obrando en su favor. Cada paso que daba estaba acompañado de una seguridad inexplicable, cada amenaza se transformaba en una oportunidad para experimentar el amor y la protección de Dios. Por primera vez, la sensación de que estaba sola desapareció por completo. Mientras la joven experimentaba este cambio, su fe se fortalecía más que nunca. Comprendió que el milagro no solo había salvado su vida física, sino que también había transformado su corazón y su mente. Todo lo que antes le parecía imposible de superar, ahora se mostraba con claridad. La fe puede abrir caminos donde los ojos humanos solo ven paredes.
La oración puede mover corazones y transformar destinos, y el amor de Dios puede proteger incluso en medio del peligro más extremo. El milagro no llegó con grandes señales visibles para todos, sino con sutileza y precisión. Cada pequeño gesto, cada palabra que suavizaba la tensión, cada instante en que su vida se preservaba contra toda expectativa, era una prueba de que algo más grande estaba actuando. La joven, con lágrimas en los ojos y el corazón palpitando de gratitud, comprendió que no había hecho nada extraordinario, que su valor no había sido suficiente por sí mismo, sino que la intervención divina había hecho lo imposible, convertir la amenaza más mortal en una oportunidad de vida, esperanza y fe. Por primera vez, respiró sin miedo, con la certeza de que nada ni nadie podía arrebatarle aquello que Dios había protegido. Su vida, que minutos antes pendía de un hilo, ahora brillaba con la promesa de un futuro lleno de propósito y esperanza. Aquel milagro inesperado no solo la había salvado, le había mostrado el poder real de la fe, la fuerza de la oración y la certeza de que Dios está presente incluso en los momentos más oscuros, obrando de formas que el corazón humano apenas puede comprender. Después de aquel milagro, la joven no volvió a ser la misma. Lo que antes era miedo constante y tensión insoportable se transformó en una fe profunda, inquebrantable y luminosa. Cada experiencia vivida durante aquellos días de peligro extremo había dejado una huella imborrable en su corazón. Comprendió que la vida es frágil, que los momentos más oscuros pueden revelar la verdadera fortaleza del alma y que la presencia de Dios puede sentirse incluso cuando todo parece perdido. Su relación con Dios ya no era un acto secreto, ni un refugio escondido en la oscuridad de su habitación. Se convirtió en algo vivo, palpable, una guía constante que iluminaba cada decisión, cada pensamiento y cada paso que daba. La joven comenzó a orar no solo por protección, sino también por sabiduría, por discernimiento, por la capacidad de compartir con otros lo que había experimentado. Cada oración estaba impregnada de gratitud, y cada agradecimiento le recordaba que su vida no dependía de las manos humanas, sino de un amor que trasciende cualquier amenaza. El milagro que la había salvado no solo protegió su cuerpo, sino que transformó su mente y su espíritu. Su percepción del mundo cambió. Ahora veía más allá de las normas estrictas que antes la oprimían, podía reconocer la importancia de la compasión, la misericordia y el entendimiento. La joven comprendió que la verdadera fuerza no radica en obedecer por miedo, sino en vivir con fe y valentía, confiando en un poder superior que sostiene incluso en medio del peligro. Cada desafío, cada mirada de desaprobación o juicio que antes la aterrorizaba, ahora se enfrentaba con una serenidad que no podía explicarse únicamente por su propia fuerza. Era un reflejo directo de la fe que había nacido y se había fortalecido en su corazón. Su testimonio se convirtió en un ejemplo viviente de lo que significa confiar plenamente en Dios. La joven comprendió que su historia no era solo suya, era un mensaje para otros que podrían sentirse atrapados por el miedo, la opresión o la ignorancia. Su vida era prueba de que incluso en los momentos más críticos, cuando todo parece perdido y la amenaza es inminente, la fe verdadera puede abrir puertas que parecen cerradas, proteger de los peligros más extremos y ofrecer un camino hacia la esperanza y la libertad espiritual. Cada día, al recordar el milagro, su corazón se llenaba de una paz que superaba cualquier temor. Comprendió que la vida no es simplemente sobrevivir, sino experimentar y transmitir aquello que nos conecta con lo divino. La joven comenzó a compartir sus experiencias en secreto con quienes podía confiar, relatando no solo los eventos que casi le costaron la vida, sino también el profundo despertar espiritual que había experimentado. Su historia era una luz para otros, un recordatorio de que la fe inquebrantable puede surgir incluso en los lugares más oscuros y que la presencia de Dios nunca falla, incluso cuando la humanidad parece ausente. La transformación no fue rápida ni fácil, pero fue profunda y completa. La joven aprendió a vivir con un corazón abierto, lleno de gratitud y confianza, capaz de enfrentar cualquier dificultad con la certeza de que no estaba sola. Su fe se convirtió en su fuerza, su vida en un testimonio, y su corazón en un refugio de esperanza que podía inspirar a cualquiera dispuesto a creer. Lo que comenzó como un simple acto de curiosidad y valentía al leer la Biblia, se transformó en un viaje de fe que la moldeó para siempre, demostrando que incluso en medio del peligro más extremo, la fe verdadera puede florecer y cambiar vidas para siempre. La historia de esta joven musulmana no es solo un relato de peligro y milagro, es un recordatorio vivo de que Dios puede intervenir en los momentos más oscuros de nuestra vida, incluso cuando todo parece perdido. A veces, sentimos que el miedo, la presión o la adversidad nos rodean por completo, que no hay salida y que nuestras fuerzas no son suficientes. Pero la experiencia de esta joven nos muestra que, cuando confiamos en Él, lo imposible puede transformarse en esperanza,
y la desesperación puede dar paso a la salvación. Cada instante de angustia que vivió, cada paso en falso que pudo haberla llevado a la muerte, se convirtió en un espacio donde la presencia de Dios se hizo tangible. Su historia nos enseña que la fe no es simplemente una palabra o una idea, es un refugio real, un escudo invisible que nos protege y nos guía cuando nada más parece funcionar. Incluso en la soledad, en el miedo y en la amenaza más cercana, la intervención divina puede surgir de manera inesperada, mostrando que los caminos de Dios son misteriosos, pero siempre perfectos. Esta joven aprendió, a través de la prueba más difícil de su vida, que la fe verdadera no depende de la ausencia de miedo, sino de la capacidad de confiar cuando todo nos dice que estamos solos. Su milagro nos recuerda que no importa cuán sombría sea la situación, Dios siempre tiene la última palabra, y su amor puede aparecer de formas que jamás hubiéramos imaginado. La salvación, la protección y la esperanza no siempre llegan de manera visible o inmediata. Muchas veces se manifiestan en pequeños detalles, en coincidencias milagrosas, en cambios en quienes nos rodean, o en la fuerza interior que surge cuando nos aferramos a Él. Al conectar su experiencia con nuestra propia vida, podemos ver que todos enfrentamos momentos donde la adversidad parece insuperable, donde el miedo y la incertidumbre nos rodean. Pero esta historia nos enseña que nunca estamos verdaderamente solos. Incluso cuando la amenaza es real, cuando el peligro es inminente y nuestra vida parece depender de factores fuera de nuestro control, Dios puede obrar de manera silenciosa, precisa y milagrosa, protegiéndonos, guiándonos y transformando nuestro destino. La joven descubrió que la fe no solo salva el cuerpo, sino que también transforma el corazón y el alma. Cada temor que venció, cada oración que elevó y cada acto de confianza que realizó la acercó más a una vida llena de propósito y esperanza. Su testimonio es un faro para todos nosotros. Nos recuerda que, aunque no podamos ver con claridad el camino que Dios tiene para nosotros, podemos confiar en que Él nos sostendrá, nos protegerá y nos guiará hacia la luz, incluso en los momentos más oscuros. Esta historia nos deja una verdad poderosa. La intervención divina no depende de nuestra perfección ni de nuestra fuerza, sino de nuestra fe y disposición a confiar. La vida de esta joven es prueba de que, cuando nos rendimos en oración, cuando permitimos que Dios actúe en nosotros y a través de nosotros, incluso lo más imposible puede suceder. Nos invita a mantener la esperanza, a perseverar en la fe y a creer que, sin importar cuán grande sea la oscuridad que enfrentemos, la luz de Dios puede aparecer en el instante exacto para salvarnos, protegernos y abrir un camino donde parecía no haber ninguno. La historia de esta joven nos invita a detenernos un momento y reflexionar sobre nuestra propia vida. Todos enfrentamos situaciones de miedo, incertidumbre o peligro, momentos en los que nos sentimos atrapados, solos o incapaces de encontrar una salida. Sin embargo, la experiencia que acabamos de conocer nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, cuando todo parece perdido y las sombras parecen rodearnos, podemos encontrar esperanza y protección en Dios. Buscar su palabra y acercarnos a Él no es un acto de valentía superficial, es una decisión profunda que requiere confianza, fe y la disposición de abrir nuestro corazón a lo divino. Muchas veces, el mundo nos enseña a depender únicamente de nuestras fuerzas o de lo que podemos controlar, pero la verdadera fortaleza surge cuando dejamos que Dios actúe en nuestra vida, incluso cuando no entendemos el camino o sentimos miedo. La joven que leímos sobre su experiencia nos muestra que no importa cuán grande sea la amenaza, ni cuán cercanas sean las dificultades, la fe puede abrir puertas, transformar corazones y protegernos de maneras que parecen milagrosas. Podemos imaginar por un momento lo que habría ocurrido si ella hubiera cedido al miedo. Si hubiera cerrado la Biblia y evitado buscar la verdad que tanto la atraía, su vida habría seguido un camino marcado por la obediencia sin cuestionamiento y la sumisión al temor. Pero al mantener su corazón abierto y confiar en Dios, incluso cuando la muerte parecía inminente, permitió que la luz divina iluminara su camino y cambiara su destino por completo. Su historia nos muestra que no hay situación tan desesperada que la fe no pueda tocar, que no hay sombra tan oscura que la esperanza de Dios no pueda atravesar. La reflexión que nos deja es poderosa y personal. ¿Cómo enfrentamos nosotros nuestros miedos y desafíos? ¿Nos atrevemos a confiar, a buscar la verdad y a acercarnos a Dios incluso cuando todo a nuestro alrededor nos dice que es imposible? ¿O dejamos que el miedo dicte nuestras decisiones y limite nuestro potencial para experimentar milagros en nuestra vida? Esta joven nos reta a mirar más allá de las apariencias y de los peligros inmediatos, y a reconocer que la intervención divina puede llegar de maneras sutiles, inesperadas, pero infinitamente precisas. Cada uno de nosotros puede encontrar inspiración en su ejemplo. Podemos aprender que la fe no es un acto de fuerza humana, sino un acto de entrega,
un abrir el corazón a algo más grande que nosotros mismos. Podemos atrevernos a buscar su palabra, a confiar en que, aunque el camino sea incierto y el peligro parezca real, Dios puede obrar a nuestro favor, protegernos y mostrarnos que siempre hay esperanza. Y entonces surge una pregunta que nos toca a todos personalmente. Si estuvieras en una situación así, enfrentando un peligro real por hacer lo que consideras correcto y justo, ¿tendrías la valentía de confiar en Dios y seguir adelante, aunque todo pareciera perdido? ¿Qué harías tú en una situación así? Esta pregunta no es solo retórica, es un espejo para cada espectador, una invitación a mirar dentro de sí mismo y evaluar cómo se enfrenta al miedo, a la incertidumbre y a las pruebas de la vida, y cómo la fe puede convertirse en la luz que guía incluso los momentos más oscuros. Hoy hemos sido testigos de cómo la fe puede superar el miedo, de cómo la confianza en Dios puede cambiar destinos y salvar vidas. La historia de esta joven nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, nunca estamos solos y que la intervención divina puede manifestarse de maneras que desafían toda lógica. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a reflexionar sobre tu propia vida y a mantener la esperanza, sin importar los desafíos que enfrentes. Y si quieres seguir descubriendo más testimonios, milagros y mensajes del cielo que inspiran, no olvides suscribirte a Mensajes del Cielo. Comparte este vídeo con quienes necesitan un recordatorio de que la fe verdadera puede mover montañas, y deja tu comentario contándonos qué te enseñó esta historia o cómo la fe ha impactado tu vida. Cada historia compartida puede ser un faro de luz para alguien más.